Bueno, les grabo este pequeño videito para repasar un poco lo que vimos de voz pasiva y agregar algunas cositas. Como ustedes ya vieron en el video y en el archivo anterior, la voz pasiva se forma siempre de esta manera. Voy a tener el que era el objeto en la oración original pasa a ser mi sujeto, por eso va a estar primero. Y después, como estamos hablando del presente simple, siempre voy a tener el verb to be en presente simple, es decir, am, is o are, y el verbo en pasado participio. Por eso le vamos a poner acá PPV, significa past participle verb. Acuérdense que eso es la tercera columna de los verbos o el verbo en ed, si es que fuera regular. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para repasar en presente simple afirmativo, que son todos los que ustedes hicieron para la semana pasada. Lo primero que hacemos es leer la oración e identificar el sujeto, el verbo y el objeto. El sujeto es fácil de identificar, el verbo también, y el objeto, no se olviden que es lo que está inmediatamente después del verbo. Algunos cometían el error de marcar como objeto lo que está al final de la oración. Siempre el objeto responde al qué. ¿Qué limpias usan? La casa. Ese es el objeto, lo que está inmediatamente pegadito al verbo. ¿Por qué es importante hacer este paso que algunos se lo saltearon en la tarea? Porque ese objeto es el que me va a servir a mí ahora para empezar mi oración en voz pasiva. Entonces, como el objeto acá es the house, la oración va a empezar así y me va a quedar the house, y si miro la formulita, tiene que seguir el am, is o are. En este caso the house es singular, entonces is. Y luego el mismo verbo que tengo en la oración original, necesito conjugarlo al pasado participio. En este caso es regular, entonces va a ser cleaned. Y sigo con el resto de la oración. Every day, y como en este caso tengo el by entre paréntesis, significa que tengo que decir quién realiza la acción. En este caso va a ser su. Veamos otro ejemplo en el que no tengan el by. En la tarea que tienen que hacer, van a ver que tienen marcado el by. Si está el by, significa que sí es importante poner quién la realiza. Si no está, es porque directamente lo vamos a omitir. ¿Por qué lo omitimos? Porque muchas veces es algo muy general o en algunos casos simplemente no sé quién realiza la acción o no es importante o es obvio, por ejemplo. En este caso tenemos una oración que dice People read fantasy books all around the world. Fíjense que no está el by, o sea que acá no es importante quién lo realiza. Nuevamente, como siempre, no me salteo el paso de identificar sujeto, verbo y objeto. Entonces tenemos People read y el objeto es fantasy books. Ese va a pasar a ser ahora el sujeto en mi oración. Por eso voy a empezar diciendo fantasy books y como es plural, ya no puedo usar is, voy a tener que usar are. Fantasy books are read, que es la tercera columna de read, all around the world. Decir by people no quedaría bien, porque estaría diciendo que los libros de fantasía son leídos en todo el mundo por personas, y las personas son las únicas que leen libros, así que no es necesario. En ese tipo de casos vamos a omitir quién realiza la acción. Hasta acá estamos bien, es lo que ustedes hicieron para la semana pasada y que en la tarea de esta semana también tienen que hacer en la primera parte. Ahora viene lo nuevo. ¿Qué pasa si las oraciones que tengo son negativas? No es complicado porque simplemente lo que voy a hacer es poner en negativo el verb to be, es decir, I'm not, isn't o aren't. El resto va a quedar igual. Fíjense que ponemos el am y el am not, pero no lo usamos mucho porque nunca se da que en los casos que nosotros estamos haciendo, que tengamos que hablar de nosotros mismos, pero podría existir el caso. Así que en las oraciones que ustedes hagan, concéntrense en is y are, y en este caso isn't y aren't. Entonces, por ejemplo, tengo una oración en presente simple negativa. Dice, Mary doesn't wash the dishes at home. Mary no lava los platos en casa. Tengo el by entre paréntesis, o sea que sí voy a decir quién lo realiza. De nuevo hago lo mismo, identifico sujeto Mary, verbo doesn't wash, objeto the dishes.
¿Cómo voy a pasar ahora entonces a voz pasiva? De la misma manera, lo que yo marqué como O va a ser con lo que empiezo mi oración. Es decir, the dishes, y como es plural, aren't, y nuevamente busco el verbo arriba y lo conjugo en la tercera columna, en este caso es regular, entonces washed by Mary at home. Los platos no son lavados por Mary en casa. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo donde no necesitemos decir quién realiza la acción. Por ejemplo, they don't speak French in Italy. No hablan francés en Italia. En este caso, they es la gente en general, entonces no hace falta. Lo que queremos decir es que el francés no se habla en Italia o que no es hablado en Italia. Nuevamente identificamos sujeto, verbo y objeto. Con ese objeto es con lo que yo voy a empezar. El francés es singular porque es un idioma, es uno. Entonces voy a decir French isn't spoken. Fíjense, como siempre, el verbo en la tercera columna. French isn't spoken in Italy. El francés no es hablado en Italia. Muchas veces la voz pasiva nosotros en castellano la traducimos como se. Es más común. En este caso sería el francés no se habla en Italia. Por último tenemos las preguntas. Aquí puede ser que se complique un poquitito más, así que hay que prestar mucha atención. Como acá estamos usando de verbo principal el verb to be, ustedes ya saben que siempre que hay una pregunta con el verb to be, ¿qué es lo que hace? Cambiar el orden, pasar para adelante para formar la pregunta. Entonces simplemente eso es lo que necesitamos hacer acá, empezar con el verb to be, luego recién lo que nosotros marcamos como objeto y al final el verbo, como siempre, en la tercera columna. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta que dice, ¿Does your sister walk the dog? ¿Tu hermana saca a caminar al perro? Sí, vamos a decir quién lo hace. De nuevo, como siempre, identifico el sujeto. Acá al auxiliar no le prestamos atención, no nos interesa. Identificamos el sujeto, your sister, el verbo principal que es walk y el objeto, the dog. Como the dog es singular, entonces voy a empezar mi preguntita con is. Is, recién va el objeto. The dog walked, tercera columna, by your sister. ¿Es el perro sacado a pasear por tu hermana? Sería la traducción. Y veamos un último ejemplo en el que no necesitemos decir quién realiza la acción. Por ejemplo dice, Do people use credit cards in your country? ¿Las personas usan tarjetas de crédito en tu país? Nuevamente, como siempre, identificamos sujeto people, verbo use, objeto credit cards. Es plural, entonces, ¿cómo voy a tener que empezar mi pregunta? Con are. Are credit cards used, tercera columna, in your country? ¿Son las tarjetas de crédito utilizadas o usadas en tu país? ¿Se entiende? Espero que sí. En la tarea tienen este resumen, tienen toda la explicación y tienen separado para hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Por favor, presten atención y hagan las dos partes del ejercicio, es decir, marcar el sujeto, el verbo y el objeto y recién escribir su oración en voz pasiva. Recuerden que así sea afirmativa, negativa o pregunta, lo que no puede faltar es el verb to be y el verbo siempre conjugado en la tercera columna.